Pero las instituciones y gobiernos deben aplicar este compromiso antifascista no solo para impedir el acceso de los ultras a los gobiernos, sino también para acabar con los espacios de impunidad de los que goza el franquismo y el fascismo español. Por eso le pedimos, al igual que lo hacemos en nuestros gobiernos, que tomen las medidas que ya están en sus manos, que apliquen la ley de memoria democrática e impidan este tipo de actos de exaltación fascista, que actúen contra los discursos de odio, contra señalamientos y amenazas racistas, homófobas y machistas que en ellos se producen. Que tomen medidas contra organizaciones como Falange, ese partido único franquista aún hoy ilegal, y el resto de grupúsculos neofascistas. Porque si no, todos pagaremos cara esta permisividad, también ustedes. Por la memoria histórica y por el futuro libre que debemos asegurar a nuestras sociedades, le pregunto si tomarán medidas contra las exaltaciones del fascismo. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Acaban de ver a una terrorista, a una persona que colaboraba con una banda terrorista, hablar de que hay que acabar con los espacios de exaltación del franquismo. La misma que dirigía un periódico que ponía indicaciones a los terroristas para matar gente. La misma que habla de odio, de espacios de odio. Cuando sus cachorros vas a las vascongadas, vas con una bandera de España y te matan a palos. Los mismos que asesinaban a la gente por simplemente ser españoles. Hablan de espacios de odio del franquismo. ¿Qué espacios de odio del franquismo? Oiga, es que aquí hubo una guerra civil, hubo dos bandos. Y por supuesto, durante 40 años se tuvieron que construir cosas. Quitamos las cosas que a usted le molestan, quitamos los pantanos, quitamos la seguridad social, quitamos el Valle de los Caídos, porque a una panda que participaban en los asesinatos y que los apoyaban políticamente, les siente mal. Que legalicen a Falange. Oiga, que legalicen a un partido que quiere acabar con la propia España, con la propia nación. Que legalicen a un partido que justifica el terrorismo de los etarras. Que ilegalicen un partido que es racista por naturaleza, que se cree en una raza superior, que lo ilegalicen. Que ilegalicen a un partido que tiene en sus listas a terroristas con delitos de sangre, que los ilegalicen. ¿Qué memoria democrática y qué memoria? No, estamos en el presente, y el presente hay un partido, una banda, un partido que formaba Sortu, según el Tribunal Supremo, parte de una banda criminal llamada ETA, y que es un socio esencial del presidente del gobierno. Esos que mataban a niños, a mujeres, a civiles, a periodistas, que extorsionaban a los empresarios con el impuesto revolucionario si no te mataban, que hicieron que se tuvieran que salir de las vascongadas más de 300.000 personas. Que me hablen de espacios de libertad, que hablen de que hay que legalizar a partidos por delitos de odio. Si el odio, si es que vosotros, cuando miramos la palabra odio, sale en vuestra cara, porque sois el odio, la intolerancia, el racismo, y sobre todo sois algo dañino para España. Sois un cáncer que quiere acabar con una gran nación como la española. Pero hoy, además, amigos, tenemos que hablarles de muchísimas cosas. Lo cierto es que el tema de los fontaneros se le está yendo de la mano a Pedro Sánchez, porque ya en 3 ocasiones, amigos, en 3 ocasiones, en grabaciones, ya ha habido 3 personas que hablan directamente en nombre de Sánchez, y que Sánchez está detrás de las cloacas del Partido Socialista para acabar con la justicia y con los cuerpos de seguridad del Estado que le investigan. Si es que esto ya está más claro que el agua.
resto les resbala todo. Que si hay que acabar con los espacios de franquismo, que si quitamos esta calle, que si quitamos una cruz. Es lo mismo, porque es un mensaje guerra civilista, amigos. Pero mientras tanto, el Tribunal Supremo ya ha abierto la puerta para la imputación del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Cuando el otro día Koldo y Ábalos fueron a declarar y no declararon nada, el Tribunal Supremo, el juez, inmediatamente llamó al que era exgerente del Partido Socialista, por cierto, ese que dice que le hicieron una donación de 1 millón de euros. Que yo sepa, a los partidos solo se puede dar donaciones de máximo de 50.000 euros, luego lo veremos. Pero va a llevar al que era gerente del Partido Socialista, o sea, el Bárcenas del Partido Socialista, y a la secretaria, una secretaria del Partido Socialista que era, al parecer, la que repartía los sobres. En ese interrogatorio, el juez le hará las preguntas que no respondieron ni Ábalos ni Koldo. Y como testigos están obligados a decir la verdad si no estarían cometido un delito. Y a medida que vayan contestando esas preguntas, pueden pasar, el que era gerente del Partido Socialista y su secretaria pueden pasar de testigos a imputados. Y aquí, amigos, es donde el Tribunal Supremo directamente puede abrir ya esa pieza de financiación ilegal del Partido Socialista de Pedro Sánchez, que sería, según todos los socios de Sánchez, el punto determinante para cortar con él. Pero bueno, viendo a esta gentuza, pues lógicamente, seguramente que sí no será, que continuarán. Esto forma parte del crimen transnacional. Pero si el Tribunal Supremo imputa al Partido Socialista por financiación ilegal, les surgen varias dudas. Si continuar esa financiación ilegal ligada a la trama de Koldo, o directamente separarla y que la coja la Audiencia Nacional o que la coja un juzgado de instrucción. Esa es la duda que surge. Pero ya se habla abiertamente de que va a haber una apertura que se va a imputar al Partido Socialista Obrero Español por financiación ilegal. Básicamente, amigos, porque es que van a investigar a Koldo y Ábalos y los pagos que recibía del Partido Socialista y descubren el pastel. Descubren el pastel. Ya hablaba la señora Pano de que fueron con bolsas a Ferraz. Pero es que aquí no cuadran las cuentas, por mucho que digan que hay financiación. Hasta Pedro Sánchez dice que recibía dinero en metálico, cuando le están ya sacando las pruebas de la financiación ilegal, y tiene que decir que recibía dinero en metálico por lo que va a salir. Porque esto es un tsunami de porquería, o sea, la bola de porquería es ya de tan dimensión que a veces no nos deja ver ni la realidad. Pero lo cierto, amigos, lo cierto es que el Partido Socialista ha ido a las elecciones dopado. Ha ganado, o no ha ganado las elecciones porque no las ha ganado y además ha dado pucherazo, pero encima ha ido dopado. Y tenemos aquí un partido que gobierna de una forma minoritaria, que los españoles no quieren que gobierne. Un partido que tiene secuestrado a España. Y además secuestrado a España gracias a estos de la Herri Batasuna, a los golpistas. Y estamos viviendo, amigos, que el país se nos va a guano como no racionemos. Hoy hemos publicado en el distrito.es ya el colmo de las pruebas. Indra ya fue denunciada por un organismo europeo, por la OSCE, y decía abiertamente que Indra tenía, a la hora de contar los votos, tenía una caja B, una caja de votos buenos y una caja B de votos malos. Y en función de lo que le interesaba, según esta denuncia, sacaba unos votos u otros. O sea, como tenemos en estos instantes a Indra, que está en manos de Pedro Sánchez, que van a preparar el pucherazo por activa y por pasiva. Tenemos a Correos, que van a hacer lo mismo que hicieron en el 2023. Tenemos a unos partidos radicalizados apoyando a un gobierno y tenemos un país secuestrado. Porque aquí la oposición no quiere decir abiertamente lo que es un secreto a voces. Señores,
mientras Sánchez controle Indra y controle Correos, aquí Sánchez no saldrá del gobierno. Entérense ya de una vez si no se quieren enterar. Que se acabó el juego democrático. ¿No se dan cuenta con quién están ustedes jugándose los cuartos? ¿No se dan cuenta que esto ya no tiene alternancia, que el sistema de alternancia se ha acabado, que Sánchez ha roto la baraja? ¿A qué se creen ustedes que está jugando Sánchez? ¿Al juego democrático de los dos partidos, del bipartidismo? No, no, no. Esto es el juego del Frente Popular y del cambio de régimen. Pero ¿no ven ustedes con quién está liado? Con una tipa que en el periódico señalaba, daba mensajitos a los etarras para matar a personas, si esa es la socia de Pedro Sánchez. Si el hombre de paz de Pedro Sánchez es el señor Otegi, un tipo que a las personas que secuestraba les obligaba a jugar a la ruleta rusa con una bala. Esos son la gente. Entérense que aquí no va a haber alternancia si no sacan ya los dientes de una vez. Hoy ha habido sesión de control en el Congreso y, bueno, el señor Feijóo, pues, de nuevo, le pregunta a Pedro Sánchez una y otra y mil cosas y Pedro Sánchez, como siempre, responde lo que da la gana. Escúchenlo. Subestime usted la inteligencia de los españoles. ¿Sabe? Los únicos que viven mejor en España ahora, su gobierno, los 1000 asesores y los que iban todos, como usted, en el coche de las primarias. Mire, le pregunté aquí 2 veces por el señor Cerdán. Le dije, ¿usted cree que el señor Cerdán es honrado? Usted me dijo que sí. En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto, desde que usted es secretario general, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no? Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. No. ¿No? Mire, usted va deseando siempre mala suerte a España, señoría. Mire, hace ya unos años, en marzo de 2023, usted dijo que para sostener las pensiones en nuestro país se necesitarían crear 1,7 millones de nuevos puestos de trabajo. Hoy se han creado 1,7 nuevos millones de puestos de trabajo. Por tanto, se garantizan las pensiones y España va bien gracias a este... Esto es un chiste, o sea, este hombre no es que haya creado 1,7 puestos de trabajo, porque a los fijos discontinuos le llama puesto de trabajo. Un señor que trabaja 10 días en 6 meses le llama puesto de trabajo. Y que están garantizadas las pensiones cuando es una estafa piramidal. Pero bueno, ¿a qué tonto quieres engañar tú? Alguno engañarás, lógicamente, pero ya está bien la broma, ¿no? Pero fíjense ustedes cuando le decía, usted se ha financiado ilegalmente, el no... como que le ha costado, ¿no? Y las caras que ponía Pachi López y todos los que tenían alrededor como diciendo, ay Dios mío, cuando nos llegue la UCO y nos descubra que hemos cobrado todos aquí en Catch por medio de las mordidas, ay Dios mío, esto va a abrir los telediarios. Pero la verdad que es que, de nuevo, en el Congreso, si hay algo destacable, es la intervención de la señora Cayetana Álvarez de Toledo, que de nuevo, amigos señores, pues ha cogido y ha puesto en ridículo al señor Bolaños. Bolaños, que cada vez que hay sesión de control y le toca a la señora Cayetana Álvarez de Toledo, pues por lo menos le vemos con cara de estreñido. Vamos a verlo. Qué distintos somos, señor Bolaños, ¿eh? Yo condeno todas las dictaduras, Franco, Videla, Castro, Maduro, y a todos los terrorismos, ETA, FRAP, Montoneros, AAA. Usted condena de forma selectiva, por conveniencia o cobardía. Callan ante Maduro, se lucran con China y pactan con Bildu. Nauseabundo el intercambio de esta mañana. Y además se atreve a señalar una y otra vez a mi familia. Un apunte, el último. Mi madre era una chica porteña de izquierdas. Estudiaba en el foco de la oposición marxista a la dictadura y repartía octavillas en fábricas. Cuando 5 de sus amigos fueron desaparecidos, es decir, secuestrados y asesinados, se marchó de Argentina. No volvió hasta el año 82.
A ver cómo incrusta este dato en su relato binario, porque usted odia la verdad tanto como la España que discrepa. Su objetivo es resistir, su método polarizar. Próxima estación, Franco. Con Franco hacen tres cosas. Primero, utilizan a sus víctimas para tapar su corrupción. Usted fue secretario de Ética del PSOE cuando los sobres volaban por Ferraz. Cantidades menores, dice ahora. ¿Les dio su aval ético? ¿Recibió alguno? Nos lo aclara ahora. Segundo, lo emulan, sí, a Franco. ¿En qué parte de su plan de acción por la democracia figura convertir Televisión Española en una parodia chabacana del Nodo? ¿Y llamar el ojete a The Objective? ¿Y linchar al periodista Landete por ejercer su derecho y su deber de preguntar? Y ojo, montar una cloaca contra fiscales, jueces y policías. Señor Bolaños, ¿recibió también usted una orden de limpiar sin límite para que haya un gobierno de corrupción para rato? Yolanda Dixit. Y tercero, ya el colmo, lo invocan. Todo el día llamando a Vox, Franco redivido, franquista, Franco, y luego lo alimentan. Como saben que van a perder, buscan que no gane el PP. ¿Quién lo iba a decir, señor Bolaños? Fontanero de Sánchez y servidor de Abascal. Espero que le paguen bien y, por supuesto, en efectivo. Pues esta ha sido la intervención de la señora Cayetana Álvarez de Toledo. Yo creo que ya es un clásico en todos los miércoles y sobre todo, bueno, le pone contra la espada y pared al señor Bolaños, pero bueno, la verdad que no sé de qué tiene que presumir la madre de Cayetana Álvarez de Toledo de tener una madre que era marxista. Bueno, amigos, el marxismo y el nacionalsocialismo han sido las ideologías más destructivas de la historia universal. Por lo tanto, quitando eso, todo lo demás se lo dejamos. Pero tenemos que hablarles, amigos, de lo que puede y debe estar pasando en estos instantes. Lo cierto es que en estos instantes, desde Moncloa, parece que, aunque tienen una avalancha de corrupción, parece que les empieza a resbalar. Y se los estamos explicando por activa y por pasiva. Hemos sacado la noticia de que Pedro Sánchez podría estar ligado con pagos directos desde Venezuela. También hemos sacado la exclusiva de que el señor Zapatero podría haber ido con maletines a Waterloo para pagar el apoyo de Puigdemont. De hecho, lo de Puigdemont en estos instantes ya no se entiende, que siga manteniendo este gobierno. Sale la mujer tiburón hablando de que está muy mala cosa, que hay que cambiar, pero no cambian absolutamente nada. Y lo cierto es que al final lo que estamos viendo aquí es un conglomerado amasado por medio del crimen transnacional. Está amasado toda la basura política de Europa en un gobierno que empieza a sentirse cómodo con toda esta avalancha de corrupción, porque ven que no se penetra, sigue manteniendo sus escaños, sigue siendo todo igual, y vemos, amigos, que esto no se resume a ir al Congreso de Diputados y lanzar las 4 perrotas, no. Esto es una posición, como hizo Aznar con Felipe González, a cara de perro. Pero con estos delincuentes no podemos tener una posición de mantel, de sillón y de moqueta. Porque estamos viendo, por ejemplo, a Vox no le dejan hacer actos en Cataluña. Una violencia extrema. Por actos que hace Vox en Cataluña es una violencia extrema, amigos, de tirarle piedra, de agresiones, etcétera, que están callando todo el medio de comunicación. ¿Esta es la España de las libertades que queremos? ¿O es la España de Pedro Sánchez? Luego la hablaremos, amigos. Vamos a tener con nosotros una noticia muy especial, en el sentido de que vamos a hablarle de todo el tema de la fontanera. La fontanera que puede ser el talón de Aquiles de Pedro Sánchez, y sobre todo de esa grabación del caso Koldo, en la que involucran directamente a Pedro Sánchez Pérez Castejón. Sí, señores, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pero luego tenemos que volver a hablar, y se lo hablaremos, de por qué nos está hablando del
la trama de hidrocarburos o caso Fuel. ¿Por qué no se está hablando de esto en los medios de comunicación, ni los políticos, y el juez tiene tapado todo? Se lo vamos a explicar, amigos, porque tenemos aquí información de por qué se está tapando una trama de dimensiones siderales. Como siempre les digo, ¿me quieren acompañar en esta lucha contra el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros, en el programa de hoy, tendremos a Graciano Palomo. Junto a Graciano Palomo, Rubén Tamboleo, Fran Trejo, el señor Gabriel Araujo, Fernando Sancho, Sergi Fidalgo desde Barcelona y desde Argentina nuestra querida Azabache. Recordarles dónde nos pueden ver: TDT de Madrid, TDT de Guadalajara, TDT de Galicia, de Aragón, de Murcia, de Valencia, de Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si usted no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que nos pueden ver en la plataforma Roku en los Estados Unidos de América. También nos pueden seguir a través de la plataforma Digi en toda España. Plataforma Digi por 7 euros, amigos. Por 7 euros pueden ver Distrito de Televisión en cualquier parte de España. También en la red social de YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen y todos los guerreros de luz que nos acompañan. Y como siempre pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos, porque es que la trama del Fuel es la madre de todas las tramas. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿desde cuándo no se habla de la trama del Fuel? ¿Desde cuándo? Hace ya muchísimo que no se habla de la trama del Fuel. Ninguna investigación, ninguna declaración, los medios de comunicación, ninguno habla de la trama del Fuel. Mientras los medios nos entretienen con los chascarrillos de barra de bar, de las chistorras, de las lechugas, de los soles, de las prostitutas de Ábalos y Coldo. Mientras tanto, la madre de todas las madres de las corrupciones, pues nadie habla. ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué está pasando esto? Porque esto nos toman por idiotas, amigos. Como si fuéramos, nos manejan como si fueran trileros. Nos ponen la bolita, los medios de comunicación, por aquí la bolita, nos llevan por aquí, por el otro lado. ¿Y la trama del Fuel? ¿Y el presunto testaferro de Pedro Sánchez, el señor Corbillo? ¿Qué hay de él que todavía no ha ido a declarar? ¿Por qué Aldama no quiere hablar de la trama del Fuel? ¿Por qué no se habla de la trama del Fuel? ¿Por qué el señor Pedraz tiene parado la trama del Fuel? Señores y señoras, pregúntenselo ustedes. ¿Por qué no se habla de una trama donde presuntamente se han robado 10.000 millones de euros? ¿Entienden ustedes lo que le quiero decir? ¿Entienden ustedes las exclusivas que damos aquí cuando decimos que presuntamente a Pedro Sánchez le ha podido llegar dinero directo de Venezuela? Que esté la DEA investigando el dinero que le llega periódicamente al señor Rodríguez Zapatero. Y aquí nos entretienen con la chistorra, con el bocadillo de jamón, con la prostituta, con la madame de no sé cuánto. Ya está bien. ¿Nos toman por idiotas los medios de comunicación o qué? Señores y señoras, estamos hablando de algo gravísimo. Desde una organización criminal que gobierna en Venezuela, salía petróleo refinado en República Dominicana y llegaba aquí a España de forma ilegal. Y para que ese petróleo llegara, se distribuyera por los diferentes servicios de abastecimiento, el gobierno, prácticamente en pleno, participó en esa trama, el gobierno en pleno, desde el Ministerio del Interior, del Ministerio de Hacienda, que fue clave para hacer toda esta trama del Fuel, porque lo que se quedaban eran con los impuestos de la gasolina, que era lo que robaba. El Ministerio de Transición Ecológica, que le dio la licencia a Aldama. El Ministerio de Reyes Maroto, que le dio
que aprobó también la licencia de forma fraudulenta, y estamos hablando del Ministerio de Transporte. O sea, prácticamente el núcleo duro del gobierno está metido en la trama del fuel. Una trama del fuel que se estaba investigando, se estaba hablando de que Corbillo, uno de los que iban en el Peugeot, con Pedro Sánchez, que era fotógrafo y cocinero, podía ser el testaferro de Pedro Sánchez. Y todo esto se ha parado en seco, señores y señoras. ¿Cómo es posible que todo esto no se hable? No es una historia menor. Estamos hablando del crimen transnacional. Pero es que la trama del fuel, que en principio se puede hablar de 10.000 millones, del petróleo de Venezuela, puede estar conectada con el petróleo que venía de Rusia por medio de Georgia. Señores y señoras, por eso no se habla. Hablamos de 10.000 millones, pero se pueden ir hasta los 100.000. Y por eso, cuando cogen a Santos Cerdá con 467 cuentas, no es el de las chistorras, ni el portero de Puticlub, ni el yerno del dueño de los puticlubs, el que crea toda esta estructura. La estructura que blanquea y mueve todo este dinero es la estructura del narco, del crimen transnacional. Señores y señoras, se lo repito, para mover esas cantidades tan grandes de dinero no se hacen con sobrecitos en Ferraz. Eso es el chocolate del loro. Aquí lo que estamos hablando de una estructura transnacional con vinculaciones directas con el gobierno de España, que directamente es una auténtica bomba si se investiga y es la clave para poder acabar con este tipo. Pero ¿no se han dado cuenta ustedes que no se habla? No se habla. Que si la Jessica, que si no sé qué, que está muy bien. Oye, yo estoy muy bien, ya sabemos que Ábalos es un putero. Que Coldo le conseguía a las chicas. Pero mientras nos ponen aquí la monda, la bolita, por otro lado no se habla de lo principal, de lo mollar, de la trama del fuel, de los 10.000 millones de la trama del fuel. Porque es que, amigos, estamos hablando de que esa trama es una trama sin precedentes en nuestra historia. Y el señor Pedraz la tiene parada ahí. ¿Ha tomado declaración a alguien últimamente? ¿Han oído ustedes noticias de la trama del fuel? Pues no. Pero que sepan que es la clave de todo lo que le llevamos hablando, de las exclusivas que le estamos hablando a todos ustedes día y noche, está ahí detrás. La presunta financiación ilegal del Partido Socialista está detrás de la trama del fuel. La presunta llegada de dinero en cantidades que ustedes ni yo nos podemos imaginar a dirigentes europeos y nacionales del Partido Socialista está en la trama del fuel. Porque en ella participó todo el gobierno. Sin la estructura del gobierno de España no se podría haber dado eso. Y recuerden, amigos, que la trama del fuel es la trama, es la madre de todas las tramas. Y que no somos tontos, aunque haya trileros que nos hagan mover la bolita de un lado para otro, tenemos los ojos metidos aquí, que es la clave para que caiga el gobierno de Sánchez. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar porque hoy tenemos cantidad de noticias que darles, amigos, y tenemos que ir poniendo la quinta marcha, como se decía antiguamente. Dice, 3 citas claves de Ley de 10 apuntan ya a Pedro Sánchez. 3 citas claves de Ley de 10. Si es que está más claro que el agua. ¿Quién mandaba a Ley de 10 y a las cloacas del PSOE? Pedro Sánchez. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Señor Fernando Sancho, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches a todos, Jesús Ángel y compañía. Bien, aquí sorprendidos de
de la extrema torpeza y son malos, pero es que son muy malos y son muy torpes también. Extrema torpeza, por un lado, porque vemos a estos que son de chiste, a Leire, a Ábalos, a toda esta cuadrilla, pero luego, de esto no vamos a hablar, vemos que hay unas estructuras financieras de movimiento de dinero que eso son estructuras del máximo nivel. Pero cuéntenos estas tres citas clave de Leire. Fundamentalmente se refieren a las citas, las claves son con los fiscales, ¿no? Los fiscales que digamos que habían sido purgados por procedimientos también, bueno, pues de este tipo de acusaciones entre esas guerras, por supuesto, pilotadas desde el entorno del sanchismo también, ¿verdad? Y tenían la sensación de que, bueno, si les ofrecían pues lo que ellos pretendían en el caso pues de obtener un puesto fuera de España, en el caso de uno de los fiscales, el fiscal Grinda, en el caso de Stampa, pues que le habían quitado de la Fiscalía Anticorrupción. Y claro, hay que ser muy torpe, don Jesús Ángel, o estar muy... A ver, Leire Díez está cada vez más claro que respondía a lo que le decía Sánchez. Porque no se puede entender que cuando llega el tema de Begoña Gómez y se pone y se activa a Leire Díez, que era, no podemos olvidarla, que habían colocado una persona que le confiaban todo lo más delicado, o sea, la habían colocado en correos para que llevara el control del voto por correo el pasado 23J, don Jesús Ángel. O sea, eso casi lo dice todo ya, ¿no? De lo que era el papel que jugaba Leire Díez y a quién se debía. ¿De eso entiende usted algo, del tema este del voto por correo y del 23J? Y no digamos el señor Araujo, ¿verdad? Bueno, pues este era el personaje, Leire Díez. Entonces Leire Díez, que es por supuesto la que estaba al frente de las cloacas y se apoyaba en empresarios que tenían, bueno, pues acusaciones detrás y personas que querían de alguna forma estar en el entorno de ese poder para ver si salían, si querían o si podían salir bien librados, se acusaban también, o sea, se apoyaban en esos contactos y a la desesperada cuando el tema de Begoña Gómez, porque la orden de Sánchez era parar y limpiar, caiga quien caiga y como sea. O sea, había que limpiar como sea lo que era pues el fiscal anticorrupción, que era Luzón y que tenía pues un gran conocimiento de ese fiscal porque había sido su jefe, el fiscal Grinda, y por supuesto también al fiscal Stampa. Pero claro, ¿en qué cabeza cabe, don Jesús Ángel, que yo me voy a reunir con dos fiscales sí, que pueden estar viviendo una situación de acoso, que les han quitado de sus puestos, que están cabreados, que les gustaría... Pero hay que entender que esos fiscales a los que yo voy a sobornar, presuntamente, por lo que está abierto ya un procedimiento en ese sentido, o sea, van a entrar en mi juego y no van a contar nada o no van a decir nada de lo... Porque es que, claro, el tema es que además no solamente fueron a la reunión, escucharon atentamente todo lo que les proponían, sino que lo grabaron todo. Entonces, claro, el tema es que esa responsabilidad que achacaba Leire Díaz directamente hacia Pedro Sánchez y a las más altas instituciones, a los más altos cargos, pues claro, del gobierno. Entonces, el tema es que ahí han cometido una extraordinaria torpeza, don Jesús Ángel. Y yo creo que ahora mismo lo que estamos viendo con todo este tema, que es mucho más grave de lo que pueda llegar a parecer, porque estos son denuncias de dos fiscales que saben muy bien legalmente lo que llevan entre manos, que los han intentado sobornar, que no han entrado al trapo, que lo han denunciado, que tienen grabaciones, y además grabaciones en las que sale el nombre de Pedro Sánchez y de otros altos cargos del gobierno. Por lo tanto, han metido la pata. ¿Por qué? Por pura desesperación. O sea, no son muy listos. Yo siempre digo, usted dirá, pero es que fíjese la resistencia. Yo siempre he dicho, Sánchez no resiste porque nadie le está diciendo, oiga usted, apártese. ¿Quién le tendría que decir eso? Pues un jefe del Estado en cualquier república se lo diría al primer ministro. Cualquier jefe del Estado le diría, oye, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Le han puesto una denuncia un ciudadano en una comisaría de policía por saltarse la ley, por saltarse la Constitución.
es que es normal, pero es que ¿en qué cabeza cabe? A ver, es que en España es el único país en el que hay dos leyes, una para los ciudadanos de a pie, que son los que tienen que cumplir la ley, y otra ley que se la puede saltar Pedro Sánchez cuando quiera, y que si no se la saltan los golpistas, los amnistiamos, y que también, si no se, y que si la ley por una causa u otra, a los de los ERE, que son nuestros camaradas, también les salvamos. Pues esto es un escándalo monumental. Esto en cualquier país, cualquier democracia, lo normal es que, claro, cuando llega a no ya la centésima parte de lo que hay sobre Sánchez, y más ahora con todo esto de lo que ha salido de las cloacas y de Leire, está ya grabado y con Leire achacando a Sánchez una responsabilidad clara, el ordeno y mando, caiga quien caiga y como sea, hay que limpiar todo. ¿Limpiar el qué? ¿Limpiar la corrupción? No, al revés. Limpiar a la justicia de aquellos jueces que tienen la osadía de investigar la corrupción. ¿Pero de qué estamos hablando? Esto en cualquier democracia, en cualquier república, por república, pues con un primer ministro y un jefe del Estado, un presidente de la República, no pasaría porque inmediatamente el jefe del Estado actuaría con sus funciones y le diría, cogería el teléfono, ¿pero esto qué es? Hombre, por aquí no. Oiga, que es que he prorrogado los presupuestos. ¿Pero qué presupuestos has prorrogado si no tienes presupuestos? O sea, tú no puedes prorrogar unos presupuestos que no tienes. Es que son de hace años atrás. Tú puedes prorrogar unos presupuestos del año pasado porque este año no los has podido prorrogar. Oiga, prorrogo los presupuestos. Pero tú no estás prorrogando los presupuestos. Estás prorrogando los prorrogados de los prorrogados. Con lo cual, es mentira que estés prorrogando los presupuestos porque ya no tenías presupuestos. O sea, te estás saltando la ley una y otra vez. Le han puesto una denuncia, un particular, en una comisaría de policía. Se ha ido allí a me imagino que los agentes que llegarían, oiga, ¿qué denuncia tiene que pesar? Viene contra Pedro Sánchez Pérez Castejón. Aquí tengo la ley, aquí lo tengo. Ve usted, tome nota, porque este hombre se está saltando la ley de una manera incomprensible que se pueda tolerar. Incomprensible, incomprensible de Fernando Sancho, y encima, para añadir más, lo que usted dice es que no es que estén prorrogados los presupuestos, es que son los presupuestos aprobados por otro parlamento. No, este parlamento no ha aprobado digamos, la gente que conforma el actual parlamento, los diputados no han aprobado ningún presupuesto todavía. Don Fernando Sancho, muchísimas gracias, como siempre. Reciba un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo para todos. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros el señor Trejo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel. Aquí. Hoy dispuesto a todo. Dispuesto a todo y más. A todo. Son miuras, pero hay que acogerlo por los cuernos. Con nosotros también el señor Tamboleo. Buenas noches. Mucho tiempo sin venir por aquí. Pero aquí estamos y acabando el día, ¿no? Acabando el día. Y con nosotros también nuestro querido Graciano Palomo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Sin entrar en detalles. Sin entrar en detalles. Pues bueno, vamos a empezar en detalles. Atención a esta noticia que dice: las cloacas del PSOE ofrecían directamente sobornos con el aval de las más altas instituciones del Estado. Señor Palomo, con el aval de las más altas instituciones del Estado. Fiscalía General, Presidencia del Gobierno. Cuando le he oído al anterior interviniente, yo quería hacer una matización para que no nos tomen el número cambiado. Es verdad que en las repúblicas, hay las repúblicas presidencialistas, donde no todas son... el jefe del Estado tiene el poder, puede indicar como a su primer ministro, pues por aquí, por allá o por la vía del medio. Pero este no es el caso de España. En España es una monarquía parlamentaria, donde cuando se hizo la Constitución en el 78, que yo era muy joven, pero estaba allí, estuve allí con todos los padres de la Constitución y últimamente he hablado con los únicos dos que quedan libres, libres de muerte, que están vivos, el señor Roca y el señor Miguel Herrero Rodríguez de Miñón. Es que esto es muy complejo y yo creo que
meter en este quilombo. Pero vamos a lo Sí, ahora voy. gordo. No, pero es que es importante esto, porque veo un enorme run en torno a eso. Meter en este quilombo al rey, primero tiene cierto peligro y segundo, no es exactamente así. Respecto a la cuestión que usted plantea, que llueve sobre mojado, pues tampoco, digamos, no me extraña. Hay que decir que a la señora Leire, que hoy ha tenido otro problema gordo en otra... ¿Usted cree que esta mujer va a ser el talón de Aquiles de Pedro Sánchez? Porque va a meter la pata seguro. Yo creo que no, sinceramente creo que no, porque según contó el otro día unos colegas, el señor Puente, colegas afines, están dispuestos a todo. Es decir, estamos dándole vueltas siempre al mismo tinglado, suponiendo que vamos a dar por hecho que los dos secretarios de organización son condenados y son mandados a galeras. Es la idea exactamente igual. Y quizá lo único más relevante, y el fiscal general exactamente igual, lo único que, digamos, le puede afectar de cara al exterior y todo eso, ya le está afectando, es el tema de que su mujer sea condenada. El resto, no sé si ha visto usted hoy su comparecencia parlamentaria, es que está en otra galaxia. En otro planeta. Entonces, el caso, yo creo que de los dos fiscales, que efectivamente es un tema muy serio, pero es que ya tiene un procedimiento abierto con la juez Viedma, la extremeña, que también tiene visos de realmente es un tema serio. ¿Pero qué van a decir? Que iba de motu propio, que era una militante, que de vez en cuando iba a algún mitin, etcétera, etcétera. Pero es obvio que teniendo en cuenta todo el carajal que había ahí, sobre todo desde Santos Cerdán, pues no fueron buscando precisamente a Marías de Goretti o a gente que militara en la religión de la Madre Teresa de Calcuta. Buscaron lo más simple, lo ¿no? más zafio y tal. La van a dejar tirada como una corilla, creo yo. Señor Tamboleo, cloacas del Estado no, cloacas del Partido Socialista utilizando los recursos del Estado, las más altas instituciones. En 3 ocasiones, y está grabado, tanto Dosel como la señora Leire decían que venían en nombre de Pedro Sánchez Pérez Castejón. También con el fiscal Estampa les dijo quería tener una reunión previa con Santos Cerdá, que era la mano derecha de Pedro Sánchez. Es que, esto ya no es una cloaca, no es una poza llena de pocilga. Es que no cabe más pocilga, ya, más porquería en España, ¿no? Bueno, y si empezamos reflexionando por las más altas instituciones del Estado, yo luego tengo y mantengo la duda de la más alta institución del Estado. No, la más alta no, estamos hablando Fiscalía General, sí. Presidencia de Gobierno, Sí. Abogacía del Estado, Sí. que bueno, ya ha salido grabado, ¿no? Pues por eso yo tengo la duda sobre la más alta y además tengo también la duda más que razonable sobre la Unión Europea, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo y qué está diciendo la Unión Europea cuando está tan preocupada por Víctor Orbán y sin embargo por este señor pues tiene ahí garantizado un apoyo además económico, un apoyo que es indigno cuando efectivamente sin presupuestos le están insuflando dinero europeo, cosa que es otra profunda vergüenza y una auténtica deslegitimación para esta ultraburocracia de la señora von der Leyen y su segunda. ¿Pero qué tiene que ver von der Leyen con las cloacas de Pedro Sánchez? Hombre, pues porque no puedo. O sea, ahora mismo Pedro Sánchez se sostiene en la Unión Europea, en la corrupción de la justicia y en el apoyo que tiene por ahí. Si Ursula von der Leyen hubiera cortado los fondos europeos, ahora mismo Pedro Sánchez no se sostenía. O sea, esa es la clave. Ursula von der Leyen y su número 2, la señora Rivera, que se fue de rositas y que estaba cantando el Bella Ciao este fin de semana. Eso es lo que se está permitiendo, que esté cantando el Bella Ciao este fin de semana y estaban ahí saltando y brincando.
en otro país. O sea, esa es la vergüenza. Entonces, si hubiesen dejado de insuflar dinero, que en parte viene también de los presupuestos españoles, esto que no se le olvida a la gente, ahora mismo este señor no tenía cómo gobernar, Ellos presumen de los fondos europeos. Y no hay ningún país, aquí que me lo digan en el chat, a ver qué país de la Unión Europea está recibiendo fondos europeos sin unos presupuestos aprobados. Todos. Ninguno. Todos los fondos Next Generation son para todos los países de la Unión Europea. Pero sin unos presupuestos nacionales aprobados. Y es más, y ahora están preparando 250... Dime un país que tenga los presupuestos no aprobados. No, yo estoy diciendo que todos los países de la Unión Europea están recibiendo los fondos Next Generation. Los presupuestos no aprobados. Los fondos Next Generation dependen de la pandemia y vienen desde el anterior gobierno de Pedro Sánchez. Por eso los está recibiendo en estos momentos. Pero fíjate, es más, hasta el BEI, que preside Nadia Calviño, está preparando ahora un paquete de 250.000 millones de euros para seguir insuflando. ¿Pero a qué país le dan eso sin unos presupuestos aprobados? No, pero vamos a ver, vuelvo a decirte, los Next Generation son anteriores al actual gobierno, es decir, ¿Y eso qué tiene que ver? Hombre, ¿cómo que qué tiene que ver? Hombre, ¿cómo que qué tiene que ver? Claro los que presupuestos se ejecutan en un marco de gasto público y de recaudación de impuestos. Tenemos un gobierno que lleva sin presupuesto 3 años. No te equivoques, eso es cierto, pero los Next Generation se aprobaron en el año 20 y eran a consecuencia de la pandemia. Y tú ibas consiguiendo unos determinados hitos y te los iban liberando. Y hasta ahora los van liberando en función de eso. Son revisados cada año. Vamos a continuar, atención, con esta noticia que dice que el Poder Judicial denuncia insuficiencias y fallas en el anteproyecto de ley de Bolaños. Reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información permite incluso instalar softwares de vigilancia intrusiva con determinados periodistas, dice nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches amigos, un placer como siempre. Bueno, ¿esto cómo que puede meter softwares para vigilar a los periodistas en la ley Bolaños? Explíquenos. Pues efectivamente, este es el contenido del anteproyecto de la ley Bolaños, la conocida como la ley Bolaños, que es la reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información. Y precisamente hoy hemos conocido el informe del Consejo General del Poder Judicial, que sabemos que siempre ante un proyecto de ley no es vinculante, pero sí es preceptivo la recogida del informe por parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y efectivamente este órgano del Poder Judicial pues lo que advierte son esas insuficiencias y esos graves fallos, digamos, que contraviene sobre todo el Real Decreto de la Unión Europea, el 1083 del 2024, que es conocido como el EMFA, ¿no? Que es el European Media Freedom Act, que fija normas para precisamente proteger las fuentes periodísticas y las comunicaciones confidenciales. E incluso esta normativa, este reglamento de la Unión Europea, alienta a los estados a mejorar y a aprobar normas que eleven el nivel de protección. Esto lo hacen en el artículo 1.3. Pues bueno, justamente la ley Bolaños lo que hace es totalmente lo contrario. Quiere eliminar esta protección. Y precisamente el Consejo General Judicial subraya esto, que el ENFA realmente armoniza el nivel de protección sólida y realmente esto anima al gobierno a reformular completamente este anteproyecto de ley, sobre todo las conclusiones tercera, y cuarta y quinta del informe que hemos recibido hoy, ¿no? Y además hay una cosa muy importante, que es que este reglamento no es simplemente unas directivas, sino que es de obligado cumplimiento. Es una normativa que debe transponerse dentro de la ley de los Estados miembros, y lo que hace aquí realmente la ley Bolaños es completamente lo contrario. Pero lo que usted comentaba, don Jesús Ángel, respecto a esta instalación que permite de software de vigilancia intrusiva, dice específicamente que esto realmente es tremendo. ¿Pero dónde se instalaría ese software? ¿En el teléfono del periodista? Sin decírselo absolutamente claro, se le ordena, pero vamos, como dice la ley de enjuiciamiento criminal, para grupos realmente criminales, que hablamos de terrorismo, hablamos de afrentas contra el Estado, atentado al Estado, es decir, solamente en estos casos extremos. Y esta ley Bolaños lo que hace es equiparar sencillamente la voz de algún periodista disidente por el tema de que quieran
controlar lo que precisamente dice el Consejo Superior Judicial, que no está ni siquiera garantizado qué es lo que realmente debe pasar por este filtro, por esta ley. Está totalmente en una nebulosa, ¿no? Y es absolutamente discrecional del gobierno elegir qué periodistas iban a ser vigilados de manera intrusiva a través de una spyware. Esto es lo que dice precisamente el artículo 6 de esta ley Bolaños, y el Consejo Judicial advierte que esto es realmente tremendo porque esto se limita únicamente a casos muy restringidos, y ya en el artículo 588 de la Ley de Justicia Criminal están esos grupos y, por supuesto, los periodistas no están. Por tanto, me parece un severo varapalo en contra de este anteproyecto de ley, que además, en el caso de los periodistas investigados, ni siquiera contempla esta ley un proceso por el cual puedan defenderse o puedan oponerse, ¿no? Directamente van a ser investigados, van a ser todas sus conexiones completamente monitorizadas, y no hay ningún cauce procesal por el cual el periodista afectado pueda enfrentarse a ello, ¿no? Pues nos deja usted pasmado directamente, don Gabriel Araujo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se recibe un fuerte abrazo. Un saludo para todos en el plato. Hasta pronto. Bueno, señor Graciano Palomo, esto es increíble. Bueno, ya conocíamos que el proyecto de ley del gobierno, dirigido por el exjesuita Bolaños, pues tenía su aquel, ¿no?, que enlaza directamente con países y con legislaciones de regímenes autoritarios, ¿no? No digo en dictaduras, pero en regímenes autoritarios. Y es una ley ad hoc, hecho ad hoc y ad hominem, para una serie de periodistas. Yo no lo daría, salvo ver... Que le instalen a usted imagínense... No, pero eso sí es que es absolutamente imposible. En su móvil, le estén espiando el móvil para ver lo que va a hacer. Es que esa será la desiderata en sus sueños locoides, ¿no? Está en el anteproyecto de ley, y lo ha criticado el Consejo General del Poder Judicial. O sea. Mire, mientras en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, haya gente que sabe derecho y tiene una cierta idea de la legislación democrática, eso no se podrá implantar jamás. O sea, ahora mismo hay una orientación incluso para todas las demandas y denuncias o querellas que se producen contra periodistas, y yo tengo una larga retahíla de ellas, y las he ganado todas, en las que es prácticamente imposible, salvo que sea, digamos, que haya una intromisión en honor de las personas brutal. Esto no tiene absolutamente ningún recorrido. Yo dudo que llegue a aprobarse. O sea, usted no se preocupa por esto. No, en absoluto. Quiero decir, sí me preocupa. Lo que me preocupa es la orientación y la voluntad política del gobierno. Eso sí, pero llevamos 7 larguísimos y abigarrados años. Tampoco, es decir, me parece mucho peor, de facto, el autoritarismo que hacen en la radiotelevisión pública. Lo colonizan todo, como, digamos, he sabido. Pero no me preocupa en absoluto, de verdad. Mientras haya jueces probos en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pues eso... A ver si le preocupa esta otra noticia. Atención a lo que dice el pucherazo digital Indra, el poder en manos de Sánchez que controla el voto en España. ¿Sabían ustedes que España tiene más de 20 vulneraciones graves en su sistema electoral según la OSCE? Desde el voto por correo hasta la opacidad de las juntas electorales, pasando por la ausencia total de auditorías independientes, nuestro modelo de votación es un queso de gruyère lleno de irregularidades. Y en el centro de todo está una empresa llamada Indra, la tecnológica encargada de tabular, transmitir y consolidar los resultados electorales españoles. Una compañía que, según un informe oficial del Instituto de Seguridad y de Estudios, el IS, financiado por los gobiernos de Noruega, Suecia, Dinamarca y Australia, fue cómplice directo en el fraude electoral en Angola. En España, el recuento electoral no lo hace el Estado ni los ciudadanos, lo hace una empresa privada. Indra, proveedora de tecnología del Ministerio del Interior, recibe las actas desde las mesas y las procesa en sus servidores. Los resultados que luego aparecen en televisión
los que deciden gobiernos, parlamentos y presidenciales salen de su sistema, ni del Congreso ni del Tribunal de Cuentas ha auditado jamás el código, los algoritmos ni las bases de datos donde se consolida el resultado. La OSCE lleva años advirtiendo de que España carece de verificación ciudadana y de trazabilidad técnica en sus comicios, pero el poder político, tanto del PSOE como del PP, prefieren mirar hacia otro lado, confiando ciegamente en una empresa que ya fue acusada de manipular elecciones en el extranjero. El documento que lo demuestra se titula Angola Second Post-War Election y está en ese informe del ISS de mayo de 2013, que lo pueden consultar ustedes. Es un estudio exhaustivo del proceso electoral angoleño de 2012, firmado por la investigadora Paula Christine Rocker y avalado por los gobiernos europeos. En ese informe, el IS denuncia que Indra fue contratada para suministrar las papeletas, urnas, protocolos electorales y equipos informáticos de recuento y que participó activamente en un sistema de doble cómputo, uno legal y otro oculto. Cito literalmente que se utilizaba dos cómputos, según este informe. Los votos buenos, la caja A y la caja B. Y señores y señoras, sabiendo esto y que Indra está en manos de Pedro Sánchez, ¿ahora no tienen ustedes miedo? Miedo. A ver, miedo no, el miedo es libre, ¿no? El miedo es libre y se puede tener ante cualquier cosa, ¿no? Yo, miedo me da estos 7 años y pero miedo... este informe dice que Indra tenía dos tipos de resultados, los sí, buenos la caja y la caja y los malos. Claro, para jugar con los dos y hacer una media y haces un mix. Y la OSCE estaba diciendo que nuestro sistema electoral tiene 20 puntos, que es una especie de queso de Gruyère, que no tiene ningún control el tema de Indra. No es nada nuevo, es algo que ya se viene oyendo desde hace bastantes años y además cada día estamos encontrando muchos más datos, porque usted acaba de citar el informe de Angola, en el cual se demostró que Indra, bueno, pues... No, el informe de Angola no, el informe de la OSCE. Perdón, el informe de la OSCE sobre las elecciones de Angola... Decir un informe de Angola... No, obviamente, tiene toda la razón. Yo me quería referir al informe sobre las elecciones de Angola y que te demuestra claramente el funcionamiento de Indra, ¿no? El presunto funcionamiento de Indra. También ocurrió lo mismo en Colombia. También ha ocurrido lo mismo en Argentina o en la misma Venezuela, ¿no? Entonces, claro, aquí se están empezando a descubrir determinados gaps, determinadas informaciones que también hemos ido viendo aquí en esta casa y en particular después de las últimas elecciones generales y yo creo que hay que poner una pica en Flandes, porque Indra, que se está fusionando con Escribano, todos sabemos quién es Escribano, todos sabemos dónde está el ex máximo ejecutivo de Indra, que es Telefónica que está dominada, tiene una acción de control el gobierno prácticamente con ese 10% y es a través de la empresa que pasan todas las telecomunicaciones, con lo cual, si tenemos el control de las telecomunicaciones, tenemos el control de la empresa que hace el conteo y correos. Correos, y ya hemos hecho un experimento sobre cómo apagar España y que nadie se entere. El caldo de cultivo está totalmente preparado. Recordemos que en los Estados Unidos, cuando se han producido los grandes cambios electorales, ha sido por la noche y con grandes apagones, con lo cual no me extrañaría que tengamos algún tipo de apagón. Y luego, con respecto a lo que estaba diciendo antes Graciano Palomo, de la ley o del proyecto de ley... Sí, pero no, porque este tema es mucho más importante. No vayamos para atrás, vamos para adelante. No, es que lo que iba a decir, que a mí sí me da miedo, porque miedo no me da en este momento, que es democracia, pero mañana sí, porque esa ley es igual que lo que estamos hablando ahora mismo de Indra. Lo que persigue o lo que busca es un autoritarismo. Es el inicio de un régimen dictatorial o predictatorial. Esperemos con lo cual, que eso no se sustancie, ¿no? Sí, pero es que es el último... no cambiemos ahora eso, porque yo creo que es más importante esta noticia que lo otro, mil veces. Sí. Estamos hablando de que hay un informe de la OSCE y un informe de gobiernos europeos que la empresa que hace el conteo electoral en España, pues no es que cometa infracciones, sino que hay un informe que dice que hace dos tipos de contabilidades, de votos, los votos A y los votos B. ¿Cuál quiere usted, señor Graciano, los votos A o los votos B? Pues se los pongo encima de la mesa. Sí, bueno, vamos a ver. Trejo ya ha establecido el marco de este tema y ha citado a todos los que son importantes. Creo que le queda alguno, pero a todo lo que son los que tienen capacidad mollar de intervenir, ya los ha citado. Antes de un mes, se va a producir otro, no sé si llamarlo, cacicada, lo voy a llamar. Antes de un mes se va a producir la cacicada. ¿En qué consiste?
en que el comisario de Sánchez en Indra, el señor Escribano, va a comprarse a sí mismo su propia empresa por 1.500 millones de euros. Cifra que estoy seguro, señor Rojo, usted no es capaz de ganar en una tarde. No. Dicho eso, el segundo, yo he preguntado incluso al jefe del Partido Popular hace 24 horas sobre este tema. ¿Y qué dice? Que no es posible. Bueno, eso es lo que nos dicen también aquí en esta mesa cuando comentamos el tema. Y he preguntado a otros colegas que no precisamente utilizan la zurda para jugar al tenis, que también dicen que eso es imposible. Ahora bien, ya son 3 o 4 casos en países distintos, bien cierto que del tercer mundo, que han denunciado irregularidades contables en las papeletas electorales de Indra. Sin datos. Yo no lo sé, pregunto, yo no soy un técnico en algoritmos ni en cosas de estas, pero sí conozco la voluntad política y conozco a Sánchez, bastante bien antes, conozco a Sánchez que ha perpetrado pucherazos dentro y fuera, dentro del partido y fuera del partido. Por lo tanto, lo primero que habrá que conseguir es que, por cierto, y esto es un dato una información que le doy, que yo supongo que va a salir pues mañana, seguramente se va a publicar. El gurú que ficha el señor Feijóo cuando vino en verano, hace 2 meses, que se llama Alex San Martín, un gurú electoral, ha sido fichado por el señor Escribano. Cosa es, y creo que compatibiliza las dos cosas. Madre mía. Creo que va a compatibilizar las dos cosas. Le voy a leer el informe, lo que decía, porque lo tengo aquí traducido. Dice: se estableció un centro de recuento paralelo para duplicar las estructuras oficiales, lo que dice el informe. Los resultados provinciales fueron fabricados dentro de ese proceso de tabulación paralela y los protocolos con los resultados reales nunca fueron abiertos o fueron ignorados. Esto es un informe sobre Indra de gobiernos de Europa y de la OSCE. Dice, en otras palabras, Indra ayudó a crear 2 protocolos. Uno legal, la tapadera visible para los observadores, y otro oculto, el que determinó realmente el resultado final bajo control del régimen de José Eduardo dos Santos. Una contabilidad electoral A y B, como en las contabilidades corruptas del PSOE. El ISS no habla de rumores, sino de hechos probados directamente. Dice, ¿y cómo se falsificaba una elección digital? Dice, el informe del ISS detalla que Indra, bajo supervisión del general Copelipa, hombre fuerte del dictador angoleño, gestionó el sistema informático y los centros de tabulación, diseñando protocolos duplicados y controlando la transmisión de resultados. Las urnas y papeletas fueron manipuladas, se imprimieron millones de votos de más y los recuentos digitales fueron sustituidos por datos predeterminados en Luanda. El resultado, una victoria aplastante del régimen, fabricado electrónicamente. Sí, es lo que esto dice un informe sobre Indra. O sea, va a pasar otro 23J, señor Tambuleo. Bueno, habrá que tener cuidado ahí. Me asusta lo de Alex San Martín, porque Alex San Martín yo lo conozco desde hace muchos años y es muy socialista. O sea, que si lo ha fichado... Claro, pero es el gurú, dice. Sí. Claro, pero es que pues Génovas está... Le ha ayudado a ganar las elecciones a Moreno Bonilla, por ejemplo. Bueno, pero yo no es que, sé. claro, Es que Moreno Bonilla es lo mejor que tiene el socialismo en estos momentos. Yo sí lo sé, también le gusta... Si concluimos eso, entonces cerramos el chiringuito. También le gusta, sigamos hablando. Le gusta mucho el dinero, pero es muy socialista. Bueno, centrémonos en lo de Indra. Entonces, bueno, pues que con esos gurús y con estos elementos a lo mejor no hace falta ni siquiera Indra, ¿no? O sea, que con el control de Televisión Española y con el control de otros elementos, Indra en España... ¿El control de otros elementos? Televisión Española, aparte de la justicia... Televisión Española yo te digo que no le hace ganar las elecciones Para mí sí. Para mí no, o sea, para mí sí. Es que estamos hablando de manipular unas elecciones. Es verdad que Televisión Española puede condicionar la conciencia de las personas. Que es mucho más control importante. del voto con el correo y de Indra.
Televisión Española ya sabemos lo que es. Hombre, Es a mí me parece... Es una basura informativa, ¿no? Me parece bastante grave, ¿no?, la Bien. noticia que acaba de adelantar Graciano Palomo, ¿no?, sobre el gurú electoral del Partido Popular, ¿no? Claro. Porque si al final, como bien dice don Rubén, es socialista y le paga Escribano, claro, es como meter al ladrón dentro del banco. Escribano, que es el que controla Indra, ¿no? Claro, es el propietario de Indra. Vamos a ver. Y Escribano, Indra le va a comprar su propia empresa. No, claro, y Por esto... lo tanto, va a hacer lo que le diga Pedro Sánchez. Claro, y claro, cuando tú lo comentas esto con líderes populares, te miran y tú le dices, no, si lo que se manipula es el software, que lleva una contabilidad diferente. Oye, sabemos que se llama A y B, pero ¿cuántas veces lo hemos dicho aquí en esta mesa? ¿Y cuántas veces ha habido aquí responsables del Partido Popular y te dicen, no, oye, que os lo estamos diciendo, que estamos avisando, que el tema de Indra, viene desde mucho más atrás, con una empresa norteamericana. Lo ha dicho claramente. Con una empresa norteamericana que se llamaba Sombramatic, que Sombramatic tiene condenas. Y eso, pues, sí. y Sombramatic disculpa, Graciano, un segundo. Perdona, digo que si Aznar lo ha dicho ahora, pues ya ha esperado 2 años y pico. Si ese informe, que es de la OSCE, ni más ni menos, no tiene que ir ni siquiera a la Comisión Europea, lo que tiene que llevarlo es al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, porque claro, por ejemplo, son temas, pero bueno, en eso yo no lo sé, pero y luego está claro Telefónica, que está absolutamente dominada. es un problema. Ahora sí, es una operadora de partido. ¿Y cómo al único que quedaba, ¿cómo influye Telefónica en este contexto? Controlo de correos, controlo Indra y controlo Telefónica. En este contexto, desde su punto de vista, ¿cómo influiría, digamos, en lo que se está preparando? Bueno, vamos a ver, es que lo que usted insinúa es muy serio. O sea, es gravísimo. No, lo que ha hecho ya Indra, según este informe, en otros países. Entonces, bueno, yo lo que creo o sea, esto no es una dictadura. Afortunadamente. Que yo sepa, no estamos en una dictadura. Por lo menos quedan resortes, muchos resortes. Y esta es la 4ª potencia, por lo menos por ahora, de la Unión Europea. Es decir, si el Partido Popular, que es el partido mayoritario en este país, por ahora, que tiene una influencia en las instancias europeas de primera magnitud en Bruselas, por el número que conforma, que es el partido mayoritario, los populares europeos, ¿no? Tiene que, digamos, actuar, pero vuelvo a insistir, que he estado recientemente con el máximo responsable de ese dicasterio, por entendernos, de Génova 13, y no los he visto en absoluto preocupados. No sé si es porque su gurú va a poner un pie en Indra o no. Sí estaban muy molestos con la llegada de Mutra. Sí estaban muy molestos. Porque la única persona que tenía una influencia, que era independiente, un profesional que vino de Brasil, ya lo han despedido también. Y hoy, si han seguido ustedes las noticias, se ha producido un hecho relevante dentro del poder de la primera transnacional española, que es Telefónica, que es que el perejil de todas las salsas, el amigo íntimo de Zapatero, el señor Javier de Paz, exsecretario general, ha dejado el Consejo, pero sigue presidiendo Canal Plus. Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban? Naturhaus le trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que hacer dietas rígidas. Y además, el Pack Express, lo bueno de todo es que se adapta a ti. En 48 horas bajas 2 kilos y luego, amigos, continúan ustedes con ese proceso asesorado por una experta en alimentación y se queda con un cuerpo de torero totalmente. Llamen ya a Naturhaus y prueben el Pack Express, que funciona, se lo aseguro.